Imagina un lugar sumido en la noche perpetua, donde el acero de los barcos se vuelve una trampa gélida que castiga con crueldad el menor contacto físico. Es el invierno ártico de 1942, un infierno de hielo que los marineros británicos bautizaron con amargura como el cementerio del hombre vivo. En medio de esta oscuridad perpetua, navega el convoy JV-51B. Según los registros del Ministerio de Guerra, 14 buques mercantes transportan el aliento vital para el frente oriental, 202 tanques y 120 aviones de caza que deben llegar a Murmansk a toda costa. Pero mientras las tripulaciones luchan sin descanso contra tormentas heladas que amenazan con volcar los barcos por el peso del hielo, ignoran por completo que avanzan ciegos hacia una trampa letal. A cientos de millas, en los fiordos noruegos, la inteligencia alemana ya ha interceptado sus coordenadas exactas. Los depredadores de acero más temibles del enemigo están zarpando. La cacería ha comenzado, y sobrevivir a la furia de la naturaleza será el menor de sus problemas. Mientras los mercantes aliados se abrían paso entre el hielo, en el cuartel general alemán en Noruega, el ambiente era de una anticipación eléctrica. Se había dado luz verde a la Operación Arcoíris, conocida en los círculos internos como Regenbogen, un plan diseñado con una precisión quirúrgica para aniquilar la presencia británica en el Ártico. El 30 de diciembre de 1942, exactamente a las 18 horas, las sirenas de combate rasgaron el aire gélido de la base naval cuando se dio la orden de zarpar. El diario de guerra del mando naval alemán, el famoso KTB, registra con detalle la magnitud de la fuerza que se ponía en movimiento. Los cruceros pesados, Admiral Hipper y Lützow, escoltados por una pantalla de 6 destructores modernos. El vicealmirante Kumetz, a bordo del Hipper, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que iba más allá de lo militar. Adolfo Hitler había dejado claro que no toleraría la pérdida de sus grandes buques de superficie, una obsesión que generaba una atmósfera de cautela paralizante en el alto mando. Según los mensajes cifrados de la máquina Enigma, recuperados años después, las instrucciones eran estrictas: evitar riesgos innecesarios con la flota de superficie. Esta contradicción operativa, el deseo de aniquilar al enemigo, pero el pánico absoluto a sufrir daños en los barcos de capital, sería el hilo invisible que tensaría cada decisión de Kumetz. El plan alemán consistía en una maniobra de tenaza clásica. El Hipper atacaría por el norte para atraer a la escolta británica, mientras el Lützow, con su potencia de fuego devastadora, se deslizaría por el sur para despedazar a los mercantes indefensos. Las tripulaciones alemanas, alimentadas por meses de espera y un entrenamiento riguroso, confiaban en que su superioridad tecnológica borraría del mapa a cualquier oponente en cuestión de minutos. Sin embargo, en medio de la tormenta polar, un pequeño detalle comenzaba a fallar. El radar alemán, afectado por las interferencias atmosféricas, no lograba detectar que una pequeña pero decidida fuerza de destructores británicos se interponía directamente en su trayectoria de intercepción. La defensa de aquel convoy vital descansaba sobre una línea de acero extremadamente delgada y vulnerable, conocida como la Fuerza O. Al mando de este grupo se encontraba el capitán Robert Sherbrooke, un hombre cuya reputación de calma bajo presión sería puesta a prueba hasta el límite absoluto de la resistencia humana. Su buque insignia era el HMS Onslow, un destructor que, comparado con el gigante Admiral Hipper, parecía una cáscara de nuez en medio del océano. Según las memorias de los marineros sobrevivientes de la clase O, la disparidad era casi absurda. El Onslow tenía un desplazamiento de 1.540 toneladas, mientras que el crucero pesado alemán que se aproximaba superaba las 14.000 toneladas. En términos de potencia de fuego, la situación era aún más desesperada. Los destructores británicos contaban con cañones de 120 milímetros que apenas podían rasguñar el grueso blindaje alemán, mientras que el Hipper portaba cañones de 203 milímetros capaces de enviar a un destructor al fondo del mar con una sola andanada bien colocada. Sherbrooke, consciente de esta inferioridad técnica, había diseñado una directriz táctica clara que figuraba en los informes del almirantazgo. Si el enemigo aparecía, los destructores debían actuar de forma agresiva,
fingiendo lanzamientos de torpedos para obligar a los grandes buques alemanes a realizar maniobras evasivas, ganando así tiempo para que el convoy escapara. Era una táctica basada en el engaño y el valor puro. Un juego de póker naval donde la apuesta era la vida de miles de hombres. En las cubiertas de los destructores, los marineros cubrían sus rostros con pasamontañas de lana mientras el viento aullaba a 30 nudos. Los vigías, con los ojos irritados por la sal y el frío extremo, trataban de penetrar el muro de nieve que los rodeaba. No había calefacción suficiente que pudiera mitigar el pánico silencioso de saberse cazados por depredadores de acero mucho más grandes. Fue entonces cuando, a las 8:20 de aquella mañana gris de fin de año, el operador de radar del HMS Obdurate informó de un eco intermitente. Lo que en principio parecía una interferencia por el oleaje comenzó a tomar una forma sólida y amenazante, revelando que el enemigo ya no era una posibilidad teórica, sino una realidad que emergía de la bruma a solo 4 millas de distancia. El reloj del puente de mando marcaba las 8:20 de aquel 31 de diciembre de 1942, cuando la atmósfera de tensa espera se rompió definitivamente. En la pantalla del radar del HMS Obdurate, un destello verde y vacilante comenzó a dibujar una presencia física que no debería estar allí. Según la bitácora de señales de dicho destructor, el contacto inicial se situaba a una distancia de apenas 4 millas náuticas a popa de la formación del convoy. Al principio, la tripulación británica albergó la esperanza de que se tratara de buques rusos rezagados que intentaban alcanzar la protección de la escolta, o quizás alguno de los mercantes que se había desviado durante la ventisca de la noche anterior. Sin embargo, la forma en que esas sombras se desplazaban, con una precisión y una velocidad que desafiaban el estado del mar, sugería algo mucho más siniestro. En el cuaderno de bitácora del oficial de guardia se registró la creciente inquietud de los vigías, quienes trataban de limpiar el hielo de sus binoculares mientras el viento les golpeaba el rostro con la fuerza de un martillo. La visibilidad era tan precaria que los barcos parecían fantasmas emergiendo de un muro de algodón gris y denso. El operador de radio del Obdurate ajustó sus diales, buscando una señal de identificación amiga que nunca llegó. La pregunta que flotaba en el aire gélido era aterradora. ¿Cómo habían logrado los alemanes acercarse tanto sin ser detectados por la pantalla defensiva exterior? En ese momento de incertidumbre técnica, el capitán Sherbrooke recibió el informe en el puente del HMS Onslow. La realidad de la guerra en el Ártico se presentó sin adornos. Estaban siendo observados por ojos invisibles que esperaban el momento exacto para lanzar un zarpazo mortal. Justo cuando el Obdurate viró para identificar formalmente a los intrusos, un destello anaranjado y violento rasgó la penumbra polar, confirmando que la cacería había comenzado oficialmente. La confirmación llegó de la forma más brutal posible a las 9:15, cuando los cañones principales del crucero pesado Admiral Hipper escupieron fuego por primera vez. Según el informe de combate posterior a la acción del almirantazgo, los proyectiles de 203 milímetros, con un peso de más de 100 kilos cada uno, comenzaron a llover alrededor de los destructores británicos, levantando columnas de agua helada que se convertían en granizo al caer sobre las cubiertas. Ya no había dudas. No eran simples destructores de vanguardia, sino un depredador de clase pesada que buscaba una victoria rápida y absoluta. Sherbrooke, en un alarde de audacia que rozaba la imprudencia, no ordenó la retirada ni buscó refugio entre los mercantes. Por el contrario, siguiendo las tácticas de combate naval más agresivas de la Marina Real, ordenó a sus 4 destructores de la clase o que aumentaran la potencia de sus calderas y cargaran directamente hacia el origen de los disparos. En los informes del Estado Mayor figura que esta maniobra buscaba algo más que el simple intercambio de fuego. Era una maniobra de distracción psicológica. El capitán sabía que el Hipper temía a los torpedos más que a cualquier otra cosa. Al avanzar de frente, Sherbrooke estaba enviando un mensaje claro al vicealmirante Cummets. Si querías a los mercantes, tendrías que pasar por encima de una jauría de perros rabiosos dispuestos a perecer llevándose un gigante con ellos. Los motores de los destructores rugían,
alcanzando temperaturas críticas mientras las tripulaciones de las salas de máquinas trabajaban en espacios cerrados y asfixiantes, ajenos al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas. El mar, embravecido y cubierto de espuma blanca, golpeaba los cascos con una violencia que hacía que los barcos se inclinaran hasta ángulos peligrosos. ¿Cómo podían unos pequeños barcos de poco más de 1.500 toneladas sostener un duelo contra un crucero de 14.000 toneladas? La respuesta no estaba en el acero, sino en la férrea voluntad de los hombres que, a pesar de saber que un solo impacto directo significaría que su vida se truncaría en segundos, no abandonaron sus puestos. Lo que siguió fue una danza fatal ejecutada a 28 nudos sobre un escenario de hielo y humo. Los destructores británicos comenzaron a tender densas cortinas de humo químico, ocultando la posición exacta de los mercantes y convirtiendo el campo de batalla en un laberinto de vapores grises. Según los diarios de guerra de los oficiales alemanes del Hipper, la frustración en el puente de mando enemigo era palpable. Cada vez que el crucero pesado intentaba fijar un blanco, los británicos viraban bruscamente, simulando lanzamientos de torpedos que obligaban a Cummins a realizar maniobras evasivas constantes. Este juego de sombras era vital, ya que ganaba minutos preciosos para que el convoy se alejara hacia el este. Las interceptaciones de la estación de radio de Bletchley Park confirmaron posteriormente que el mando alemán estaba bajo una presión psicológica inmensa, debido a la directriz del Führer que prohibía terminantemente arriesgar los buques de capital. Esta orden actuaba como una cadena invisible que impedía a Cummins explotar su ventaja real. En el HMS Onslow, los marineros trabajaban con una precisión mecánica, cargando los cañones de 120 milímetros mientras el barco se balanceaba violentamente. No era solo una batalla de artillería, era una guerra de nervios donde el humo y la nieve eran las únicas armas de los británicos. En las memorias de los marineros sobrevivientes se describe cómo el silencio entre cada andanada enemiga era casi más aterrador que el estruendo de las explosiones, pues cada segundo de calma podía ser el preludio del impacto final. Los vigías británicos, con las pestañas congeladas, informaban de la silueta del Hipper apareciendo y desapareciendo como un monstruo prehistórico entre la bruma. La táctica de Sherbrooke estaba funcionando milagrosamente, manteniendo al gigante a raya mediante el engaño y el valor. Pero la suerte, en el mar de Barents, es tan voluble como el viento, y a las 10 horas y 19 minutos, la precisión de los artilleros alemanes finalmente encontró su camino a través de la cortina de humo, poniendo fin al periodo de gracia del buque insignia británico. La suerte que había protegido a la pequeña escolta británica durante casi 2 horas se evaporó de forma violenta a las 10 horas y 19 minutos de aquella mañana gélida. El crucero pesado alemán Admiral Hipper, tras ajustar su puntería mediante los datos de su radar de dirección de tiro, logró encajar una salva de 4 proyectiles pesados de 203 milímetros directamente sobre el casco del HMS Onslow. Los registros de reparaciones del astillero y los informes de los equipos de control de daños detallan una escena de caos técnico y estructural. Las chimeneas quedaron destrozadas, los sistemas de comunicación interna se silenciaron y la cubierta de proa se convirtió en un infierno de metal retorcido. El impacto de estas moles de acero alemán sobre el delgado casco del destructor provocó que el buque sufriera daños fatales en varios compartimentos vitales, mientras que el agua a temperaturas bajo cero comenzaba a inundar las secciones inferiores. En medio de la oscuridad y el humo asfixiante, los especialistas en control de averías lucharon con una desesperación sobrehumana para contener las vías de agua, sabiendo que en esas latitudes el mar no perdona un solo error. Según los testimonios de los oficiales de máquinas, la presión del vapor cayó críticamente, dejando al barco casi a merced de las olas mientras los artilleros intentaban responder con los pocos cañones que aún funcionaban. Pero lo más grave no era el daño al acero, sino lo que había ocurrido en el puente de mando, donde la estructura misma del liderazgo británico estaba a punto de ser decapitada por la metralla enemiga. En ese instante de crisis absoluta surgió la pregunta que determinaría el destino de todo el convoy. ¿Podría un barco tan herido seguir guiando a los demás hacia la seguridad? Entre los escombros humeantes del puente del HMS Onslow, el capitán Robert Sherbrooke yacía en el suelo, rodeado de oficiales cuya vida se había truncado instantáneamente por la explosión.
Los informes médicos oficiales detallan que una esquirla de metal había impactado directamente en el rostro del comandante, afectando gravemente su nervio óptico y dejándolo parcialmente ciego en medio del combate. Sin embargo, en un acto de fortaleza psicológica que más tarde le valdría la Cruz Victoria, Sherbrooke se negó a ser trasladado a la enfermería. Apoyado contra un mamparo destrozado y con el rostro cubierto por un vendaje improvisado que se oscurecía rápidamente, continuó dictando órdenes con una voz clara y firme, insistiendo en que el Onslow debía mantener su posición en la cortina de humo para proteger a los mercantes. Según consta en la citación oficial para la máxima condecoración británica publicada en la London Gazette, el capitán solo aceptó transferir el mando táctico al HMS Obedient cuando se aseguró de que la formación defensiva estaba restablecida y sus subordinados tenían instrucciones precisas para continuar el engaño. Este nivel de sacrificio no era solo una muestra de valor personal, sino una necesidad estratégica. Si los alemanes detectaban que el mando británico estaba colapsando, lanzarían un ataque final que borraría al convoy de la faz de la tierra. Mientras Sherbrooke era finalmente retirado del puente, el mando pasaba a manos de oficiales que debían interpretar sus últimas órdenes en medio de una tormenta que se volvía cada vez más cerrada. Pero mientras el Onslow se retiraba renqueante para intentar salvarse, otro actor clave de esta tragedia náutica estaba a punto de escribir su propio capítulo de sacrificio en las aguas negras del Ártico. El HMS Achates era, para los estándares de 1942, un buque que ya había cumplido con creces su tiempo de servicio. Votado originalmente en el año 1929, este destructor obsoleto recibió la misión más ingrata y peligrosa de toda la batalla: mantenerse entre el admiral Hipper y los buques mercantes, emitiendo una pantalla de humo ininterrumpida para ocultar la huida del convoy. Según los testimonios de los sobrevivientes rescatados de las aguas heladas, la tripulación del Achates sabía que su barco no era rival para la artillería alemana, pero se mantuvieron en su puesto de combate con una disciplina férrea. El crucero alemán, frustrado por no poder ver sus objetivos principales, centró toda su furia en la pequeña silueta que generaba la niebla artificial. A pesar de recibir múltiples impactos que destrozaron el puente y provocaron la pérdida del control del vapor, el Achates no dejó de escupir humo hasta que el ángulo de su escora hizo imposible seguir operando. En el cuaderno de bitácora final se registra que el comandante Jones y 112 miembros de la dotación fallecieron o permanecieron para siempre en su puesto de combate, cuando el barco finalmente volcó y se hundió con el honor intacto. La desaparición del Achates bajo la superficie dejó un vacío momentáneo en la defensa británica, una brecha que el enemigo estaba ansioso por explotar. Sin embargo, en la confusión extrema de la batalla, donde la nieve y el humo químico borraban cualquier horizonte, un pequeño dragaminas aliado que realizaba labores de patrulla navegaba accidentalmente directo hacia la trayectoria de los cañones alemanes, ajeno a que su destino estaba a punto de cruzarse con el del gigante que acababa de aniquilar a sus compañeros. El destino de las naves en el Ártico a menudo dependía de una visibilidad que apenas alcanzaba para ver la propia proa, y para el HMS Bramble, un pequeño dragaminas de la clase Halcyon, esa falta de claridad se convirtió en una sentencia definitiva. Según los registros de bajas del Almirantazgo británico, bajo la categoría de desaparecidos en combate, este buque tenía una eslora de apenas 75 metros, una dimensión minúscula si se comparaba con los gigantes que merodeaban la zona. El Bramble se había separado del cuerpo principal del convoy JV-51B con la noble pero peligrosa misión de localizar a varios mercantes que se habían extraviado durante las tormentas previas. Sin saberlo, navegaba directamente hacia la boca del lobo. En las sombras de la ventisca, el radar del admiral Hipper captó su silueta solitaria y el vicealmirante Cummets, asumiendo que se trataba de un destructor de escolta importante, ordenó abrir fuego con toda su artillería secundaria y principal. Los informes de los archivos navales alemanes indican que el encuentro fue de una brevedad aterradora. El dragaminas no tuvo oportunidad de defensa ni tiempo para emitir una señal de socorro completa. Los proyectiles pesados convirtieron la ligera estructura del barco en un amasijo de acero inservible en cuestión de segundos, provocando que el buque sufriera daños fatales de manera instantánea.
La dotación completa, compuesta por 121 marineros, permaneció para siempre en su puesto de combate en las profundidades del mar de Barents. Lo más inquietante es que, debido a la intensidad de la batalla principal, el resto de la flota aliada ni siquiera supo que el Bramble había dejado de existir hasta muchas horas después. Mientras el Hipper se detenía a rematar a este pequeño adversario, perdía un tiempo precioso. Pero esa distracción parecía irrelevante porque, desde el sur, la otra parte de la trampa alemana finalmente estaba saliendo de la niebla para dar el golpe de gracia. Mientras el humo de la destrucción del Bramble se disipaba en el viento polar, el panorama para los 14 buques mercantes del convoy se volvió repentinamente desesperado. A las 10 horas y 45 minutos de la mañana, los vigías de los cargueros aliados divisaron una silueta masiva emergiendo por el flanco sur, una dirección que debería haber estado despejada. Era el crucero pesado Lützow, un acorazado de bolsillo con una potencia de fuego capaz de borrar un convoy entero de la faz del océano en una sola pasada. Según los diarios de navegación de los cargueros civiles, el pánico fue contenido por una disciplina estricta, pero la visión de los cañones de 280 milímetros apuntando directamente hacia sus cascos desprotegidos fue una experiencia que muchos marineros describieron posteriormente como el fin del mundo. Con los destructores de Sherbrooke ocupados lidiando con el Hipper en el norte, no había nada entre el Lützow y sus presas, salvo unos pocos cables de agua gélida. Los informes del mando alemán confirman que el crucero se encontraba a una distancia de menos de 3 millas náuticas, lo que en términos de artillería naval se considera prácticamente a quemarropa. Las tripulaciones de los mercantes, que transportaban miles de toneladas de combustible y municiones para el Ejército Rojo, sabían que un solo impacto exitoso provocaría una reacción en cadena que no dejaría supervivientes. El escenario estaba preparado para una masacre sin precedentes en la historia de las rutas del Ártico. Sin embargo, en el puente de mando del Lützow, el capitán Stange se enfrentaba a un enemigo mucho más insidioso que los británicos: la duda psicológica impuesta por sus propios superiores en Berlín. Todo lo que el comandante debía hacer era dar la orden de fuego para reclamar una victoria total, pero algo en la bruma y en las estrictas advertencias de seguridad que había recibido antes de zarpar detuvo su mano justo en el momento más crítico. La inacción del Lützow en esos minutos decisivos sigue siendo uno de los mayores enigmas analizados por los historiadores navales modernos. A pesar de tener a los mercantes indefensos en su mira, el capitán Stange vaciló de manera inexplicable según los estándares tácticos habituales. Las transcripciones oficiales de las reuniones del Estado Mayor alemán revelan que el peso de la directriz del Führer, que prohibía cualquier riesgo innecesario con los buques pesados, actuaba como un fantasma presente en cada puente de mando. Stange justificó su vacilación en sus informes posteriores citando una visibilidad extremadamente precaria y el temor a que los destructores británicos estuvieran ocultos en las cortinas de humo, listos para lanzar un ataque de torpedos. Debido a este exceso de precaución, el crucero que portaba cañones de 11 pulgadas no logró encajar ni un solo impacto en los buques de carga, limitándose a realizar maniobras de posicionamiento que solo servían para perder un tiempo que los alemanes ya no tenían. En los documentos del mando naval alemán figura que esta parálisis operativa permitió que los mercantes realizaran virajes evasivos y se alejaran hacia el este, bajo la protección de la oscuridad intermitente y la nieve. La oportunidad de infligir un golpe estratégico al suministro de la Unión Soviética se estaba escurriendo entre los dedos de la Kriegsmarine. Mientras el Lützow desperdiciaba su ventaja absoluta, el equilibrio de poder en el mar de Barents estaba a punto de dar un vuelco violento. Ninguno de los comandantes alemanes sabía que, mientras ellos dudaban, dos nuevos depredadores británicos, navegando en un silencio absoluto de radio y con sus radares escaneando cada milla de océano, acababan de llegar a la zona de combate para reclamar su parte en la batalla. Justo en ese momento, el operador de radar de la Fuerza R británica ajustó su equipo, captando la señal clara de los cruceros enemigos, lo que estaba a punto de convertir a los cazadores en presas. Mientras la confusión reinaba en el corazón del convoy, un nuevo elemento estratégico irrumpía desde el horizonte norte para cambiar el curso de la historia. Se trataba de la Fuerza R,
compuesta por los cruceros ligeros británicos HMS Sheffield y HMS Jamaica, bajo el mando del contraalmirante Robert Burnett. Estos buques habían estado navegando en un silencio absoluto, evitando cualquier emisión que pudiera delatar su presencia a los radares alemanes. Según los relatos del almirante Burnett, conservados en los archivos navales, la Fuerza R había logrado posicionarse a una distancia inicial de intercepción de apenas 12 millas náuticas, bajando rápidamente mientras sus turbinas trabajaban a la máxima potencia permitida por el estado del mar. La potencia de fuego que estos dos barcos aportaban era formidable, un total de 24 cañones de 6 pulgadas que estaban a punto de entrar en acción. En las memorias de los oficiales británicos se describe cómo el sistema de radar de dirección de tiro del Sheffield, mucho más avanzado que el de sus contrapartes alemanas en ese momento, permitió fijar a los objetivos enemigos incluso a través de las cortinas de humo y la nieve intermitente. Surge entonces una interrogante fundamental sobre la tecnología de la época. ¿Cómo pudieron estos barcos navegar a través de campos de hielo a velocidades de combate sin sufrir daños estructurales catastróficos? La respuesta reside en la pericia de sus navegantes y en una pizca de fortuna que pronto se convertiría en la peor pesadilla del vicealmirante Cummins. Los artilleros británicos, protegidos por sus torretas de acero, aseguraron los objetivos en sus miras ópticas y aguardaron la orden que rompería definitivamente la espina dorsal de la operación alemana. A las 11:30 de la mañana, el silencio del Ártico fue desgarrado por la primera salva coordinada de los cruceros británicos. El admiral Hipper, que hasta ese momento se creía el dueño absoluto de la situación, recibió un impacto psicológico y material devastador al ser atacado por flanco por barcos que sus radares no habían detectado a tiempo. Según los archivos de daños de la Kriegsmarine, el Hipper sufrió de inmediato el impacto de varios proyectiles de 6 pulgadas que causaron estragos en sus secciones intermedias. Uno de los proyectiles logró penetrar en una de las salas de calderas, provocando una vía de agua que obligó a la tripulación a realizar labores de control de averías en condiciones extremas. Como resultado directo de este ataque, la velocidad del crucero pesado alemán cayó drásticamente a 28 nudos, limitando su capacidad de maniobra y su ventaja táctica. En los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones de escucha aliadas, se percibía una creciente alarma en el puente de mando alemán, donde los oficiales no lograban identificar con exactitud cuántos buques enemigos se habían unido a la contienda. Las ráfagas de nieve y el humo químico creado por los destructores británicos minutos antes se volvieron ahora en contra de los alemanes, convirtiendo al Hipper en un gigante herido que disparaba a ciegas contra fantasmas de acero que lo acosaban desde la bruma. Pero en medio de este caos surge una duda razonable. ¿Por qué Cummins no ordenó un contraataque inmediato con sus destructores para alejar a los cruceros británicos? La respuesta se encuentra en la estricta y restrictiva jerarquía de órdenes que pesaba sobre los hombros del almirante, quien temía más la ira de su líder en Berlín que los propios cañones británicos. En el punto más álgido del combate, la oscuridad perpetua y la fatiga de combate jugaron una mala pasada definitiva a la coordinación alemana. El destructor Friedrich Eckholt, que formaba parte de la escolta del Hipper, divisó una silueta masiva emergiendo de la niebla a una distancia de menos de 2 millas, lo que equivale a unas 4.000 yardas aproximadamente. Debido a la confusión y a la similitud de los perfiles navales bajo la luz mortecina del invierno ártico, el capitán del Eckholt cometió el error fatal de identificar al HMS Sheffield como si fuera su propio buque insignia, el admiral Hipper. Según consta en el cuaderno de bitácora del Sheffield, el destructor alemán se aproximó tranquilamente e incluso llegó a emitir una señal de identificación lumínica equivocada, esperando una respuesta amistosa. En el puente de mando británico, el almirante Burnett y sus oficiales observaron atónitos cómo el enemigo se entregaba voluntariamente a su propia destrucción. Los registros de archivo del enemigo de ese período confirman que no hubo sospecha alguna hasta que fue demasiado tarde. Burnett, aprovechando esta increíble ventaja táctica, ordenó mantener el fuego y ajustar cada cañón hasta que estuvieron apuntando directamente a la línea de flotación del confiado destructor alemán.
¿Qué clase de atmósfera se viviría en ese puente alemán segundos antes de que la realidad los golpeara con toda su fuerza? Mientras el Ecolt seguía su curso de colisión con la historia, los artilleros británicos contuvieron la respiración, esperando el momento exacto para desatar un infierno de acero a quemarropa que no dejaría espacio para la huida ni para el perdón. A las 11:33, el HMS Sheffield dio la orden de fuego que sellaría el destino del destructor enemigo. La distancia era tan reducida que los artilleros británicos no necesitaron complejos cálculos balísticos. Simplemente apuntaron y dispararon sus cañones de 6 pulgadas de forma sostenida e intensiva. Según los registros oficiales de pérdidas de la Armada alemana de 1942, el Friedrich Ecolt fue alcanzado por una serie de salvas que impactaron en el centro del buque, provocando que el barco sufriera daños fatales de manera casi instantánea. La estructura del destructor alemán, castigada por el acero británico, comenzó a desintegrarse bajo un diluvio de fuego que duró poco más de 2 minutos. En sus memorias posteriores, algunos oficiales del Sheffield describieron cómo la silueta del Ecolt se vio envuelta en una serie de explosiones internas antes de partirse en dos y desaparecer bajo las aguas negras del Ártico. En este breve pero feroz encuentro, 340 marineros alemanes permanecieron para siempre en su puesto de combate, sin que hubiera posibilidad alguna de realizar labores de rescate debido a la presencia de otros buques enemigos en las cercanías. La rapidez de la aniquilación técnica en estado de conmoción al resto de la flotilla alemana, que observaba desde la distancia cómo uno de sus buques más modernos era borrado del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Los registros de archivo del enemigo de ese período confirman que esta pérdida repentina rompió definitivamente la cohesión táctica de la formación alemana, sembrando una duda paralizante sobre la verdadera fuerza de la escuadra británica que acechaba entre la nieve. La visión del Friedrich Ecolt desapareciendo en las profundidades y los daños estructurales que ya arrastraba el admiral Hipper terminaron por quebrar la voluntad del vicealmirante Cummets. A las 11:49, sumido en un estado de incertidumbre y presionado por la responsabilidad de no perder sus unidades mayores, el comandante alemán tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra naval en el norte. A través de la red de radio de la Kriegsmarine se emitió una señal cifrada que rezaba: «Rompan el contacto hacia el oeste». Según las transcripciones de estas comunicaciones, la orden fue recibida con sorpresa por algunas de las tripulaciones alemanas que aún tenían a los mercantes a su alcance, pero la disciplina prevaleció sobre el instinto de ataque. Cummets, temiendo que la aparición de los cruceros británicos fuera solo la vanguardia de una fuerza mucho mayor, decidió ceder a la cautela impuesta por las directrices de seguridad de Berlín. La poderosa flota alemana, que contaba con una superioridad de fuego teóricamente aplastante, comenzó a retirarse a toda velocidad, buscando el refugio de los fiordos noruegos. Este pánico operativo no solo salvó al convoy en ese instante, sino que reveló una debilidad psicológica profunda en el mando naval alemán. El miedo al fracaso, ante los ojos de su líder político, pesaba más que la oportunidad de una victoria militar. Mientras los buques alemanes se alejaban, las estelas de sus hélices eran lo único que quedaba en un campo de batalla ahora sembrado de humo y ecos de una lucha que pudo haber terminado en una masacre total para los aliados. Con la retirada del enemigo, un silencio irreal volvió a apoderarse de las gélidas aguas del mar de Barents, interrumpido solo por el rugido del viento y el crujido del hielo contra los cascos. La prioridad absoluta para la Fuerza, hoy la Fuerza R, fue reagrupar los 14 buques mercantes del convoy JV-51BE, que se habían dispersado durante el fragor de la batalla. Las labores de reorganización se llevaron a cabo en la oscuridad absoluta, utilizando señales lumínicas tenues para evitar atraer a posibles submarinos que acecharan en la zona. Según los archivos de aduanas de los puertos soviéticos, el milagro se confirmó el 3 de enero de 1943, cuando la formación completa entró en la península de Kola. La cifra final fue asombrosa. 14 de los 14 mercantes habían sobrevivido al trayecto, entregando intacta su preciosa carga de tanques y aviones para el frente oriental. Sin embargo, el ambiente no era de celebración festiva, sino de un respeto solemne por el precio pagado.
Las tripulaciones de los destructores HMS Obedient y el maltrecho Onslow trabajaron incansablemente para estabilizar a los heridos, mientras se rendía tributo a los compañeros de la Chates y el Bramble que no regresaron. En los informes del almirantazgo se destacó que, a pesar de las condiciones extremas de hipotermia y los daños críticos en varios buques de guerra, la misión se había cumplido con un éxito táctico sin precedentes. Pero mientras los marineros británicos descansaban en los puertos rusos, la verdadera tormenta política estaba a punto de estallar en el corazón de Alemania, donde la noticia de que su flota de superficie había huido ante unos simples destructores llegaría pronto a oídos de un hombre que no perdonaba la debilidad. Mientras el convoy JV-51 navegaba hacia la seguridad de los puertos rusos, en los pasillos del poder en Berlín se estaba gestando una desconexión con la realidad de consecuencias sísmicas. Debido al estricto silencio de radio mantenido por el vicealmirante Cummets para evitar ser rastreado por las estaciones de escucha británicas, el alto mando naval alemán no tenía una imagen clara de lo ocurrido en el mar de Barents. Asumiendo que la presencia de 2 cruceros pesados y 6 destructores modernos solo podía haber resultado en una victoria aplastante, los oficiales de enlace informaron prematuramente que la misión había sido un éxito rotundo. El 1 de enero de 1943, el ambiente en el cuartel general era de una confianza absoluta, e incluso se llegó a preparar un informe para el Mando Supremo sugiriendo que el suministro aliado al Frente Oriental había recibido un golpe mortal. Sin embargo, la verdad no llegaría a través de los canales militares oficiales, sino por una vía mucho más humillante. Como se desprende de los diarios de Joseph Goebbels y de los registros telefónicos del cuartel general de Rastenburg, la noticia del fracaso alemán llegó primero a través de un boletín de prensa internacional. La agencia Reuters emitió un despacho detallando cómo una pequeña escolta británica había repelido a la poderosa flota de superficie de la Kriegsmarine. El contraste entre la propaganda triunfalista y la cruda realidad de un despacho de prensa enemigo generó una atmósfera de tensión insoportable en el entorno del líder alemán. En los mensajes de radio, interceptados en secreto por la inteligencia naval, se percibía el pánico de los subordinados que ahora debían explicar por qué sus gigantes de acero habían huido ante unos simples destructores. Esta falta de comunicación no solo fue un error táctico, sino que se convirtió en una trampa política que dejaría al mando naval sin defensa alguna ante el estallido de furia que estaba a punto de desatarse en la guarida del lobo. La reacción en el cuartel general de Hitler no se hizo esperar, y fue de una violencia verbal que dejó paralizados a sus generales más veteranos. Cuando el líder alemán leyó finalmente los informes detallados que confirmaban que el admiral Hipper y el Lützow se habían retirado sin hundir un solo buque mercante, su frustración acumulada contra la Marina de superficie estalló definitivamente. El 6 de enero de 1943 se convocó una reunión de emergencia que marcaría el principio del fin para la flota de alta mar alemana. Según consta en la transcripción oficial de la reunión entre el Mando Supremo y el gran almirante Erich Raeder, contenida en los archivos capturados del Estado Mayor alemán, el tono fue de un desprecio absoluto. Hitler acusó a los oficiales navales de falta de coraje y declaró que los grandes buques de guerra eran ahora completamente inútiles, pues solo servían para consumir acero, personal y combustible sin ofrecer resultados estratégicos. En un ataque de rabia que quedó registrado por los taquígrafos de la época, ordenó que todos los buques de superficie, desde los acorazados hasta los cruceros pesados, fueran desmantelados de inmediato para que sus cañones fueran utilizados como artillería de defensa costera. Esta decisión no era solo un arrebato momentáneo, sino que reflejaba una pérdida total de confianza en la doctrina de guerra naval tradicional. ¿Cómo podía un imperio que aspiraba a dominar el mundo permitir que su flota insignia fuera humillada de tal manera? Los registros de archivo del enemigo de ese período confirman que esta orden puso en peligro la existencia misma de la Marina como fuerza independiente. Los oficiales presentes describieron el ambiente como el de un tribunal donde se dictaba una sentencia de muerte para una tradición centenaria, dejando a Raeder con la imposible tarea de defender una flota que, a ojos de su mando político, ya había fallecido en términos de utilidad militar. El gran almirante Erich Raeder,
el arquitecto de la moderna marina alemana, comprendió que su posición era ya insostenible tras la humillación del mar de Barents. En un último intento por salvar la dignidad de su servicio, presentó su renuncia irrevocable el 30 de enero de 1943, una fecha cargada de simbolismo al coincidir con el 10º aniversario del ascenso al poder del régimen. En su lugar, el mando supremo nombró a Karl Dönitz, quien hasta entonces había sido el comandante de la fuerza de submarinos y un ferviente defensor de la guerra asimétrica bajo el mar. Este cambio de liderazgo representó un giro paradigmático en la estrategia naval de Alemania. Según se detalla en las biografías militares y en el historial organizativo de la Marina de aquel año, Dönitz convenció al mando político de que, si bien los grandes buques habían fallado, los U-boats todavía podían ganar la guerra si se les daban todos los recursos de la nación. A partir de ese momento, el enfoque se desplazó totalmente hacia el exterminio sistemático de los convoyes mediante ataques sumergidos, dejando a los orgullosos cruceros y acorazados relegados a un papel secundario en los fiordos. La asunción de Dönitz, con el rango de gran almirante de toda la Marina, significó que la era de los grandes duelos de artillería naval para Alemania se había truncado definitivamente. Lo que comenzó como la audaz resistencia de un puñado de destructores británicos, terminó provocando el colapso de toda una jerarquía de mando enemiga. En las memorias de los marineros sobrevivientes de ambos bandos, este periodo se recuerda como el momento en que el acero de superficie perdió su brillo ante la efectividad de la táctica y el valor humano. La pregunta que queda para la historia es cuántas vidas más se habrían perdido si la flota de superficie alemana hubiera continuado operando con la agresividad que se esperaba de ella, o si el destino del conflicto ya estaba sellado desde el momento en que Sherbrooke decidió no retroceder ante la tormenta. Con el paso de las décadas, las aguas negras y gélidas del mar de Barents han conservado en un silencio eterno el eco de aquella batalla que cambió el destino de la guerra naval en el Ártico. El capitán Robert Sherbrooke, a pesar de las graves lesiones que sufrió en el puente del HMS Onslow, logró una recuperación que muchos consideraron un milagro médico de la época. Según consta en las publicaciones oficiales de la London Gazette, su valor no solo fue reconocido con la Cruz Victoria, sino que continuó su carrera en la Marina Real, alcanzando el rango de contraalmirante, falleciendo finalmente por causas naturales muchos años después de que el humo de 1942 se disipara. En cuanto a su buque, el fiel HMS Onslow, su historia no terminó en los desguaces británicos tras el conflicto. Los registros de patrimonio naval confirman que en 1949 fue transferido a la Marina de Pakistán, donde fue rebautizado como Tipu Sultan, prestando servicio con distinción hasta el año 1980, cuando finalmente fue retirado tras casi 4 décadas de surcar los océanos. Por el contrario, los gigantes alemanes que huyeron aquella mañana de invierno tuvieron finales mucho más sombríos. El admiral Hipper, tras pasar gran parte del resto de la guerra oculto y bajo constantes ataques aéreos, sufrió daños fatales en los muelles de Kiel y fue echado a pique por su propia tripulación en mayo de 1945, poco antes de la rendición final. El Lützow corrió una suerte similar, quedando inmovilizado y siendo utilizado como batería flotante hasta que su estructura no pudo resistir más el castigo aliado. El impacto estratégico de este encuentro fue tal que, como señalan los historiadores navales modernos, la cifra final de sobrevivientes británicos que recibieron honores de combate por esta acción superó todas las expectativas iniciales. Aquel año nuevo de 1942 quedó grabado en la memoria colectiva como el momento en que la audacia de unos pocos logró derrotar a la soberbia del acero pesado, recordando al mundo que en el mar, la voluntad de un marinero en su puesto de combate puede ser más poderosa que el calibre de cualquier cañón. Hoy, los mercantes que una vez escoltaron duermen en paz en museos o puertos remotos, mientras que los hombres que no sobrevivieron a la tormenta permanecen como guardianes silenciosos en el fondo de un océano que nunca olvidará su sacrificio.